Génesis 8, 20, 21. ¿Está conmigo? Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente. Cuando Noé bajó del arca, lo primero que él hizo fue construir un altar. De todo animal limpio que tuvo, edificó un altar. Y dice la escritura que Dios se agradó de lo que Noé hizo. Y en ese momento Dios hizo un pacto, una alianza con la humanidad, donde Él prometió que nunca más iba a destruir la tierra de esa manera. Quiero hablarles a ustedes acerca de edificando un altar al Señor cada día de nuestras vidas. Padre, bendiga la palabra que vamos a predicar. Habla a cada corazón, Señor, en nuestra vida. Háblanos, Señor, en este día. Toca cada necesidad de cada hermano, de cada persona que ha llegado hasta esta mañana. En el nombre de Jesús. Con Dios. Y Dios quiere tener su relación con el hombre. Y hay una sola forma, hay una sola fórmula bíblica donde el hombre y Dios pueden entablar una relación íntima. Y esa se llama la adoración. Es lo que Juan dice en su libro. Juan dice en su libro que él está buscando adoradores. No está buscando predicadores. No está buscando cantantes. No está buscando músicos. No está buscando maestros. No está buscando gente que ministre. No está buscando profetas. No está buscando servidores. No está buscando pastores ni evangelistas. Dios está buscando adoradores. Cuando usted y yo aprendemos a entender este principio de la adoración, sucede algo sobrenatural. Su corazón se conecta con el corazón de Dios. Entonces, la única manera de conectarnos con el corazón de Dios se llama la adoración. Ahora, yo no sé si después de esta prédica que voy a tener hoy, usted va a querer que siga predicando. No lo sé. Por favor, si usted no quiere que siga predicando, me lo dice al final del culto, ¿ya? No lo sé si me va a querer que siga predicando en la iglesia. Si alguien piensa que solo basta una actitud dispuesta y un buen deseo para acercarse a Dios, si bien es eso el inicio, esto no es suficiente. Repito, hay gente que piensa que para acercarnos a Dios lo único que necesitamos es tener una actitud dispuesta y un buen deseo. Con esto se inicia, pero eso no es la manera, no es la fórmula. ¿Por qué? Porque el pensar de esa manera es una ofensa a Dios. Porque siendo Dios el ser más sublime, el ser omnipotente, más grande, más poderoso, más santo, más perfecto, omnisciente, el pensar que solo para acercarnos a Él es necesario una buena actitud y un buen deseo, es pensar egoístamente. Jamás el hombre ha podido acercarse a Dios basado en sus propios esfuerzos, ni en nuestras propias virtudes. Entonces el hombre, al intentar acercarse a Dios y el hombre querer acercar a Dios, Dios le dio al hombre una fórmula, un medio, una sola fórmula que está a lo largo de toda la Biblia. En toda la Biblia se repite esa fórmula.
con la cual Dios se acerca al hombre. Hay una sola manera, es la única forma donde tú y Dios pueden tener una estrecha relación y acercarse y conocerse íntimamente con Dios. Esa manera se llama el altar. El altar es el mecanismo, es la fórmula, es la manera como usted y Dios se pueden unir, se pueden entrelazar, se pueden entrar en un vínculo perfecto de adoración. Aquellos que no han entendido este principio del altar son personas que nunca podrán tener una intimidad cercana con Dios. La vida en la Biblia está llena de personas que hicieron altares. Los patriarcas antes de la ley. Abraham edificó altar en Siquén, en Betel, en Jai. Isaac edificó altar en Berseba. Jacob edificó altar en Siquén. Luego, en el tiempo del tabernáculo, Moisés edificó altar y había un lugar en el tabernáculo que se llamaba el altar de sacrificio, donde la gente le ofrecía su ofrenda a Dios. Luego del tabernáculo, Josué ofrecía altar. Gedeón, David, Elías, todos los hombres de Dios que han tenido un impacto importante en la vida de la Escritura y en ejemplo de nosotros, siempre tienen en común, en algún momento de su vida, ellos han edificado un altar. Por lo tanto, el principio del altar es un principio fundamental para nosotros. El altar representa enorme importancia en nuestro corazón. Y si tú logras entender lo que Dios hoy ha traído para tu vida va a cambiar y vas a entrar a un nuevo nivel de conocimiento de Dios. Ahora, permíteme explicar en primer lugar por qué edificaron altar. ¿Por qué la gente y estos hombres en el Antiguo Testamento edificaron un altar? El pasaje de Génesis 8, 20, 21 que leímos. Cuando Moisés baja del arca, Dios los había protegido durante el diluvio. Dice la Escritura que todo ser que permaneció dentro del arca sobrevivió. Todo ser que estaba fuera del arca murió. No había ni siquiera goteras en el arca. Cuando Noé termina y Dios ya les permite bajar, lo primero que hace Noé al bajarse del arca es levantar un altar. ¿Por qué? Por gratitud. La primera razón por la cual Noé edificó el altar en Génesis 8:20 fue por gratitud a Dios. Noé fue grato a Dios y entendió que Dios lo protegió, Dios lo bendijo, Dios lo cuidó, Dios lo alimentó. El alimento no faltó en el arca, por lo tanto Noé cuando baja, lo primero que levanta es un altar en gratitud. Y eso se llama en la Biblia adoración. Por gratitud. Segundo, busque por favor Éxodo 17. Tenga la bondad. Éxodo 17, verso 14, 15 y 16, por favor. Éxodo 17, verso 14, 15 y 16. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice el verso 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que erraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y escuche esto. Y Moisés edificó ¿qué cosa? Y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en... Dice la Escritura que cuando Dios le dio la victoria a Moisés contra los de Amalek, ¿sabe quiénes eran los de Amalek? Los más gigantes. Los gigantes que había en la tierra eran de Amalek. Eran gigantes, poderosos, grandotes, así fuertes. Y Dios le dio la victoria a Moisés frente a los enemigos más terribles de todos.
¿Qué fue lo que hizo Moisés? Edificó un altar para recordar la victoria. Segundo, edificaron un altar para testimonio de la victoria que Dios les dio. Para que Él recuerde, para que toda la generación recuerde que Dios le dio una victoria al pueblo de Israel como testimonio de victoria. Tercero, regrese a Génesis capítulo 28, por favor. Regrese a Génesis 28 y acompáñeme al versículo 18, por favor. Génesis 28, verso 18. Y se levantó Jacob de mañana, verso 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Jacob? ¿Sabe qué pasó antes de estas palabras de Jacob? Dios se presentó y Jacob tuvo un encuentro personal con Dios. Y una vez que Jacob tuvo un encuentro cara a cara con Dios, con el ángel del Señor, dice que antes de salir puso unas piedras como sinónimo de la presencia de Dios. Eso era el altar. ¿Sabe por qué Jacob edificó un altar? Jacob edificó un altar porque tuvo un encuentro con Dios. Porque Dios se le reveló, Dios le dio palabra, Dios le prometió su protección y su bendición. Entonces lo que Jacob hizo fue un altar del Señor. Y en cuarto lugar, acompáñeme a 2 de Samuel capítulo 24, por favor. 2 de Samuel capítulo 24, verso 18 al 25. Segunda de Samuel 24, verso 18 al 25, por favor. ¿Qué había pasado? Fíjese usted. Mire, mientras usted está buscando, se lo voy a explicar. Segunda de Samuel capítulo 24, verso 18. Mire, David, rey de Israel, se le ocurre la brillante idea de hacer un censo. Un censo para él jactarse de cuánto ejército tenía y cuán poderoso era él. Dios no lo había ordenado, Dios no le había dicho que haga eso. Así que David desobedeció a Dios e hizo ese censo. Producto de la desobediencia de David, Dios le dice: yo voy a castigarte a ti y al pueblo, y el pueblo sufrirá las consecuencias. Y Dios le dice a David que le da 3 maneras de castigar: 3 meses de guerras en las manos de los enemigos, o por 3 días la espada de Jehová pasará alrededor de Jerusalén y morirá la gente. David tenía que escoger la manera en la cual Dios iba a castigar al pueblo. Cuando David sale de la ciudad de Jerusalén, alcanza a recibir una visión y ve el ángel de Jehová parado con sus pies frente a Israel, frente a Jerusalén, con una espada en su mano. Y esa espada en su mano iba a caer sobre Jerusalén y la iba a destruir. Dios le dice al ángel: no lo hagas, detente. Y Dios empieza a tener misericordia y se compadece de David. ¿Sabe lo que hizo David? Verso 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, o sea, rápido, muévete, brother, muévete. Acelera el paso, rápido. ¿Y qué le dijo que haga? Y levanta un altar de Jehová a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Le dicen a David: hermano, córrete, para que Dios no haga nada, levántate un altar para que Dios proteja a la nación. ¿Por qué David levantó un altar? David levantó un altar como instrumento de clamor en medio de una circunstancia difícil. Le he dado 4 razones bíblicas por qué levantaron altar. La primera, para adoración a Dios, por gratitud, por testimonio de victoria.
Tercero, cuando tuvo un encuentro personal con Dios y Dios le habló. Y en cuarto lugar, como un instrumento de clamor y de misericordia. El altar era importantísimo y trascendental en la vida de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué es un altar? ¿Sabe qué significa altar? Altar significa lugar de sacrificio. Altar significa lugar de sacrificio. ¿Y cuál era la principal razón para tener un altar? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20, verso 24, por favor. Éxodo 20, 24. ¿Lo tiene ya? Mire lo que dice el verso 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Escuche bien esto, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti. ¿Qué dice? ¿Y te? Dios le ordena a su pueblo hacer altar. El propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del pacto con Dios. El principal motivo del altar era tener un lugar donde Dios y el pueblo y el hombre se relacionen. Un altar es sinónimo o recordatorio de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos ha perdonado, de lo que Dios nos ha prometido o de lo que Dios nos ha entregado. El altar era el símbolo de la presencia mismo de Dios. El altar recordaba al hombre que Dios estaba con su pueblo y lo iba a bendecir. Cada vez que el hombre hacía un altar, estaba la presencia de Dios en ese lugar. ¿Por qué era tan importante el altar? Porque nadie, escúcheme bien, nadie podía acercarse a Dios sin hacer un altar. Nadie se podía acercar para hacer un altar. Pero el altar tenía dos características principales. El altar no solo era las piedras que se levantaban o las piedras que se formaban. Eso no solo era el altar. El altar tenía que tener dos elementos fundamentales. El altar tenía que tener un sacrificio y en el altar tenía que haber derramamiento de sangre. Si el altar no tenía una ofrenda para ser sacrificada y si no había derramamiento de sangre, ese altar no era agradable a Dios. Por eso cada persona que llegaba al altar venía y ofrecía un cordero, un animal para ser sacrificado a Dios. Y ese animal tenía que morir en el altar y Dios se agradaba de eso. Y agárrese duro de la silla con lo que voy a decirle. Agárrese duro de la silla con lo que voy a decir. Porque le voy a enseñar el ejemplo más sublime de altar que existe en la Escritura. El ejemplo más perfecto de un altar en la Escritura. Como le dije, la palabra hebrea para altar significa lugar de sacrificio. Ahora, todos los sacrificios que se presentaban en ese altar tenían que ser sacrificados. Pero hay un altar que sobresale al de todos los demás. Hay un ser sublime, majestuoso, todopoderoso, magnífico, único, omnisciente, omnipresente, Rey, creador, portentoso, que hizo un altar. El Señor Dios creador edificó un altar. Y el libro de Hebreos, capítulo número 10, nos habla de ese altar.
Hebreos capítulo 10. ¿Lo tiene ya? Se da cuenta que es importante saberse los libros de la Biblia, ¿no? Algún rato le voy a predicar en Habacuc. ¿Dónde estará Habacuc? Le busque a Ageo. ¿Dónde también estará Ageo? Hebreos capítulo 10, por favor. Mire, dice el verso 1 de Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, necesitábamos un sacrificio perfecto. Sáltese al versículo 11, por favor. Sáltese al versículo 11. Y dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La Biblia nos da un ejemplo sublime. Y la Biblia dice que Dios creó, levantó el altar más perfecto de todo. Recuerde que yo le dije una cosa. Sin una ofrenda, sin una persona sin sacrificio y sin derramamiento de sangre, ese altar no servía. ¿Cuántos de ustedes, cuántos son mamitas aquí o papitos? Ya. ¿Cuántos de ustedes, escúcheme esto, cuántos de ustedes, solo porque a su hijito en la escuela, van y le cogen de la orejita y le jalan la oreja, usted no va como gato, así como gato, como puma en contra de la maestra? ¿Ah? Y van a la escuela y le dicen, a mi hija no le tocas. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero dice la Escritura que Dios en el trono celestial entregó lo más sublime, lo más grande, lo más perfecto, que fue a su Hijo. Entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Y Él levantó un altar en la cruz del Calvario, para que a través de su cuerpo, que fue sacrificado y derramado hasta la última gota de su sangre, usted y yo tengamos el perdón de los pecados. Y ese fue el altar más sublime, más grandioso, más perfecto que ha habido en la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Dios ofreció su sacrificio en un altar perfecto. Y Dios entregó e hizo un altar y dijo, yo les he pedido a ustedes un altar, pues yo ahora voy a hacer un altar para que ustedes puedan acercarse a mí a través de Jesucristo. Y la Biblia declara que no hay otra manera de que el hombre tenga comunión con Dios que no sea a través de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Por esa razón es que Dios dice que la única forma como Él va a tener comunión contigo es a través de un altar. Porque cuando Él está hablando de altar, también está recordando la cruz del Calvario. Ahora, usted me va a decir, bueno, pastor, pero eso está bien para el Antiguo Testamento. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Usted no dijo que lo del altar es en toda la Biblia?
Sí. Busque Romanos 12:1. Busque Romanos 12:1, por favor. Y mire cuál es el llamado de Dios. Busque Romanos 12:1, por favor, en su Biblia. Y mire cuál es el llamado de Dios en este día. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene ya? Romanos 12:1 dice: así que, ¿a quién lo está dirigiendo? A los creyentes. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y escuche esto, escuche, que ustedes se presenten como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que está diciendo la Biblia es que ahora usted es el altar que Dios está buscando. Ya no hay un altar de piedras donde usted va a traer un animal para ser sacrificado. Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo, que nuestra vida es un altar para Dios. Usted es un altar para el Señor. Cuando dice sacrificio, está refiriendo ofrenda. Lo primero que usted tiene que notar es que usted y yo somos ese altar que Dios está buscando. Y que la historia del altar del Antiguo Testamento ahora viene al Nuevo Testamento y nos dice, ya Dios ya no quiere un sacrificio humano, quiere un sacrificio en tu corazón. Yo le dije a usted que para que el altar sea agradable a Dios tenía que tener dos elementos. ¿Cuáles eran? Tenía que haber un sacrificio, es decir, alguien tenía que morir en ese altar. ¿Y qué más? Ya. Y estamos hablando de que nosotros somos el altar de Dios, ¿sí o no? ¿Está conmigo? ¿Sabe por qué? En muchas personas de las que hoy están aquí, me están escuchando, Dios no acepta su altar porque le falta un elemento. Porque el primer elemento para que Dios se agrade del altar es que algo tiene que morir en el altar. Algo tiene que morir en el altar. Porque si algo no muere en el altar, Dios no lo acepta. El problema es que no traemos nada para que muera en el altar cada día en nuestra vida. Porque cuando estamos hablando de que algo tiene que morir en nuestro altar, estoy hablando de que debe morir el ego. Debe morir la autosuficiencia. Debe morir la soberbia. Debe morir la prepotencia. Deben morir tus anhelos para que Dios te dé algo nuevo. Deben morir tus sueños para que Dios te dé nuevos sueños. Deben morir tus deseos para que Dios te dé sus deseos. Algo debe morir en el altar para que Dios se agrade. Y el problema es que cuando nos acercamos a Dios, no traemos nada para que muera. El altar representa algo que va a morir. Porque el gran problema es que siempre nosotros cuando levantamos un altar, no ofrecemos nada a Dios en nuestra vida.
Por eso cuando Dios mira, ve solo piedras y ve vacíos, porque hay que morir el ego, el orgullo, la autosuficiencia. ¿Y sabe por qué tiene que morir algo siempre? Muy sencillo. Porque todos los días el mundo que está a tu alrededor levanta altares. Porque todos los días el mundo que está a tu alrededor levanta altares. Levanta altares de pensamientos que ofenden a Dios. Levantan altares de deseos que ofenden a Dios. Levantan altares que ya no agradan a Dios, y lastimosamente el Hijo de Dios y el cristiano empieza a participar de esos altares. Ahora en las iglesias, este mensaje, a mí con este mensaje ya no me dejan entrar a algunas iglesias. Porque ahora queremos entretenimiento. Porque ahora queremos celebraciones de mucho gozo, pero no con sacrificio a Dios. Porque ahora nosotros los cristianos levantamos altares del mundo con nuestros propios pensamientos, con mis propios deseos. Levantamos altares en la familia que no agradan a Dios, donde la prioridad en la familia ya no es Dios, sino cualquier otra cosa. Son altares que levantamos cada día en el mundo. ¿Y sabe por qué tenemos que levantar altares cada día? Porque la iglesia y el cristiano tienen que levantar altares que le agraden a Dios. Escúcheme bien lo que voy a decir. Porque ahora el pueblo de Dios sabe cantar a Dios, pero no sabe adorar a Dios. Ahora los cristianos se saben todas las letras de las canciones, pero no adoran a Dios. Porque ahora los cristianos ya no rinden su vida a Dios. Ahora los cristianos en la iglesia ya se meten en demasiadas actividades y no levantan altares que edifican al Señor. Y Dios no se agrada de eso. Porque alguien por ahí decía: pastor, es que todos los días, como dice la Biblia, yo hago sacrificio de alabanza. ¿Y por qué hace sacrificio de alabanza? Pastor, porque todos los días 6 de la mañana estoy en la iglesia para alabar a Dios. Eso no es sacrificio de alabanza. Eso no es. Cuando Hebreos dice que debemos traer sacrificio de alabanza, la palabra sacrificio quiere decir ofrenda de gratitud, de adoración a Dios. Significa, mi alabanza es rendir mi corazón a Dios en una suprema adoración que Dios se agrade. Eso es sacrificio de alabanza. Y eso es lo que Dios quiere. No es cantar 2 canciones o gritar otro poco. La verdadera adoración que Dios quiere es un corazón rendido a Él. Por eso hay que levantar altares. Porque si tú no levantas altares, te vas a confundir entre lo santo y lo profano. ¿Sabe qué significa levantar altar? Levantar altar cada día a Dios significa tu oración al Señor. Cuando cada día venimos al templo a buscar a Dios y arrodillarnos a Dios y clamar a Dios por misericordia, por esta nación, por este país, por este barrio, por este valle, estamos levantando altares de adoración a Dios, sacrificio de adoración a Dios. Eso significa levantar altar, orar al Señor. Ya ahora la gente de la iglesia le dice al pastor: hay que orar, y la gente dice:
Ya, voy un día para que ya me vea que voy y ya. Eso no es altar de adoración a Dios. Altar de adoración significa estudiar la Biblia y aprender la palabra. ¿Sí me escuchó? Altar de adoración, el altar que Dios está buscando, es cuando yo hago de la palabra parte de mi vida. ¿No ve que tengo que sacar todos los pensamientos que vienen del mundo? Escúcheme. ¿Por qué necesito de la palabra? Porque las iglesias se están confundiendo. Terrible. Terrible. Hace poco tuve una consejería con una persona de una X iglesia que me dijo: pastor, vino asustada, casi temblando a la oficina a buscar ayuda. Dice: pastor, yo doné una televisión y un DVD a esta iglesia. Y a las semanas en la iglesia, dice, desde el púlpito la persona que estaba dirigiendo y la esposa del pastor me llamaron, me reprendieron diciendo que en ese televisor y en ese DVD estaba el espíritu de seducción metido y que yo era la culpable. Y me botaron y me dijeron un poco de cosas. Esa pobre mujer asustada. ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no estudiamos la palabra. Y cualquier cosa que le digan al que no sabe la palabra se deja engañar. Gente que se para en los púlpitos a dar supuestas profecías. La Biblia dice que cuando hay una palabra de profecía, la palabra es para edificar, consolar y animar. Nunca para juzgar y nunca para destruir. Eso es donde dicen la palabra. Pero la gente hoy viene y le dice cualquier babosada. ¿Y sabe qué es lo triste? La gente viene asustada. Se asusta. Porque no saben la palabra. Hay que tener temor en lo que se habla. Entonces, el altar de adoración es estudiar la palabra. Cuando al pastor se le ocurre decir, hay que venir al tiempo de clamor, no es porque me estaba rascando la barriga ahí. Ay, ¿qué haré ahora? ¿Qué haré ahora? Ay, pongamos a la gente a orar. No. Que cuando llamamos a la gente al estudio de la palabra, a la escuela bíblica, no es que decía en un rato, y ahora pongámosle a estudiar un rato a la gente. Porque usted tiene que aprender a levantar altares que edifican a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la gente tiene que empezar a ser adoradores. Por eso es que cada servidor en esta congregación tiene que empezar a ser un adorador. Por favor, cada vez que vea a los ministros que se paran adelante, obsérvelos a ver si son verdaderos adoradores. Y no porque alcen la voz o griten, no, sino porque su vida represente adoración y exaltación a Dios en cada área de su vida. Que cada persona pueda levantar altares que edifiquen a Dios. Usted tiene que levantar un altar cada día en su vida a Dios. Es un llamado a invocar la presencia de Dios. Iglesia querida, nosotros somos ese altar que Dios está buscando. Usted es un altar a Dios. Pero para que Dios se agrade de su altar, ¿qué es lo que va a sacrificar para morir? ¿Qué es lo que va a sacrificar para morir en su altar? ¿Ah? ¿Qué es lo que va a sacrificar ahí? Algo tiene que morir. Nuestro altar tiene que glorificar a Dios. El altar tiene que tener oración.
El altar tiene que tener palabra de Dios. Tiene que tener palabra del Señor. Ese rema que cada día Dios hable a su vida. Tiene que tener integridad y santidad en su corazón, si no Dios no se agrada. Entonces cuando yo ofrezco un altar a Dios, Dios se une conmigo. Dios se une conmigo. Y como dijo Éxodo, y yo te bendeciré. Yo he dicho algo siempre. Dios quiere que el hombre sea feliz. Escúchenme bien los matrimonios. Dios quiere que tu matrimonio sea feliz. Dios quiere que tu hogar sea feliz. Dios quiere que tú y tus hijos vivan en una bendición y felicidad. ¿Sabe por qué no pasa eso? ¿Sabe por qué no pasa eso? Porque el hombre es desobediente a Dios. Porque los esposos son desobedientes a Dios. Porque los matrimonios no levantan altares que honren a Dios. Porque cuando dice la Biblia en Deuteronomio 28, y todas estas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Dios para poner por obra. Si tu matrimonio, tu vida, tu situación está en caos, no le eches la culpa a Dios, porque Dios quiere que seas feliz. Si tu vida, tu matrimonio está en caos, no le digas a Dios o le eches las razones a cualquier otra parte, porque cuando tú obedeces a Dios, Dios transforma tu vida. Termino con esto. Termino con esto. Un altar significa entregarle lo mejor a Dios. Yo no podía venir a ofrecerle un altar al Señor, un sacrificio a Dios, con cualquier cosa que me sobraba, pues. Ay, tengo un animalito que se quebró la pata, está cojo, sucio. Mamá, mándale a Dios nomás, total. ¿No? Escúchame. El altar siempre debía tener no escucho, si usted no le puede dar lo mejor de su vida a Dios, su altar no sirve. ¿Aló? Si usted no le puede dar a Dios lo mejor de su vida, su altar no sirve. Yo no sé si me van a querer seguir que siga predicando acá. Porque hay gente que quiere servirle a Dios. Hay gente que quiere servirle a Dios, pero a su comodidad. Hay que orar 1 hora. 1 hora. No. Con 10 está bien, pastor. Hay que venir a estudiar la Biblia. Pero si yo ya sé. Ya he estudiado. ¿Para qué voy a estudiar? Hay que venir temprano a la iglesia. No. Temprano a la iglesia, no. ¿Para qué? Hay que venir a cantar. No, yo solo la prédica nomás.
Y así hay gente que le quiere servir a Dios, pues, hermano. ¿Sabe qué es lo más triste? Que yo tengo que ir atrás de los que están sirviendo. Y preguntando a mis líderes de grupos de intercesión, dame la lista de los líderes que han venido a orar. Buscando a mis líderes a ver si vienen a orar o no vienen a orar. Yo me gozo con las personas nuevas en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque vienen con una pasión, con una alegría a la iglesia y a orar y a estudiar la Biblia. Pero los que ya son viejos, no en edad, sino en el Señor. Ay, esa parte quisiera encargársela a alguien que se haga cargo, hermano. Tenemos que darle lo mejor a Dios, pues. Si no, no vamos a servirle a Dios. Lo mejor de nuestra cara, lo mejor de nuestra vida. El día que vamos a entregarle algo a Dios tiene que ser el día donde lo mejor. Si es el día domingo que tengo que estar en la casa de Dios, me tengo que venir el domingo. Ay, para el domingo, Dios mío. ¿Sabe que cuando yo dije que íbamos a tener un tercer culto al sábado a las 6:30, algunos se alegraron no porque iba a tener un tiempo más de adoración al Señor, sino porque dijeron, me vengo el sábado para que el domingo me duerma hasta tarde? O sea, algunos se alegraron porque dice, vengo el sábado y el domingo duermo hasta tarde. Imagínense eso. En vez de alegrarse y decir gracias Dios porque estás levantando nuevos tiempos de adoración. Y habían líderes y había gente que estaba preocupada, se iba a poner a las 7 de la mañana, porque los que servían 6:30 iban a estar aquí, estaban sufriendo, hermanos. Estaban sufriendo, porque no damos lo mejor a Dios. ¿Ah? No damos lo mejor a Dios. Dios quiere, si su altar es para Dios, ¿cómo tiene que ser su altar? ¿Cómo tiene que ser? Lo mejor. Usted tiene que dar lo mejor a Dios. Yo no tengo que estar preguntándole a la gente que trabaja alrededor mío, ¿cuántos vinieron a la oración? ¿Cuántos aprobaron? Hay líderes que se han pasado 3 veces, se han repetido la misma materia y no la terminan en escuela bíblica. Esa es la parte terrible de mi vida. ¿Estamos dando lo mejor a Dios? Yo no sé, Padre, si después de esto van a dejar que siga pastoreando esta iglesia. Lo mejor. Cuando yo me paro a predicar, trato de dar lo mejor a Dios. No es que el sábado en la noche me acuesto, me rasco la barriga y digo, ya saldrá esto. No. Todo el tiempo. Dios me da la prédica ya tengo la prédica del siguiente domingo y del tercer domingo. Todo eso estamos trabajando y darle lo mejor a Dios. Yo exijo que la mejor alabanza sea para Dios, los mejores servidores sean para Dios, los mejores ministros de música para Dios, los mejores maestros para Dios, todo tiene que ser lo mejor para el Señor, porque si Él entregó en el altar perfecto a Jesús, que es lo mejor, ¿por qué no vamos a darle nosotros lo mejor a Dios? ¡Aló! Así que ¿cuántos van a levantar altar al Señor en esta noche, en esta mañana? Hermanos, decidamos hoy a edificar un altar al Señor. Un altar que sirva de señal para nosotros y para Dios. Usted es el altar de Dios. Pregunto, ¿qué es lo que hoy va a ofrecerle a Dios? Yo quiero hacer algo especial en este día. ¿Cuántos de ustedes han entendido lo que significa ofrecer un altar al Señor?
No creo que nadie. Señor, ¿para qué hables tanto? Pues nadie me entiende nada. ¿Para qué es que me paso hablando aquí si nadie me entiende nada? ¿Cuántos han entendido lo que significa un altar? Hoy Dios quiere levantar ese altar.